A todos, muchísimas gracias por su asistencia y su interés, por supuesto. Y paso a presentar a doña Inge Enquist, que es nuestra ponente hoy con nosotros, la primera ponencia de la jornada. Y como siempre digo en las presentaciones, siempre es difícil hacer un resumen de una trayectoria profesional y sobre todo en su caso una trayectoria profesional más que brillante. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ella, Inge Enquist, es hispanista y pedagoga sueca, catedrática española en la Universidad de Lund, en Suecia, y ex asesora del Ministerio de Educación de Suecia. En cuanto a su trayectoria profesional, es licenciada en Filología Francesa, profesora en sus inicios profesionales en la enseñanza primaria, secundaria y media en Suecia, como profesora de francés y luego también de inglés. Se doctoró posteriormente en Letras sobre Literatura Española por la Universidad de Gotemburgo. También se ha interesado por la traductología, traduciendo autores de habla española y publicando estudios sobre Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Fernando Savater, Eugenio Trías, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, así como por el uso del lenguaje como instrumento político, publicando Las lenguas como armas contra un Estado democrático, el caso del catalán y el vasco en 2002. Es también organizadora, y lo ha sido también, de varios simposios sobre procesos de aprendizaje, la educación y el pensamiento. Aparte de artículos, ha publicado ensayos sobre los retos y los males de la educación en la enseñanza de la Europa contemporánea. En ellos expresa su desacuerdo con la nueva pedagogía que pone más peso en la iniciativa y autonomía del alumno y en el ritmo subjetivo del aprendizaje. Para la señora Enquist, la mayoría de los sistemas educativos actuales carecen de objetivos claros y no ofrecen modelos ni ponen retos a superar, impidiendo la creación de un horizonte al alumno y impidiéndole desarrollar hábitos también sistemáticos de trabajo. Es lo que llama espontaneísmo pedagógico o angelismo escolar, pues si la autonomía de los alumnos es intocable, estos acaban por rebajar los objetivos educativos, adaptándolos a su antojo, lo que conduce claramente a un descenso en el nivel de conocimiento. Aboga, por tanto, por recuperar algunos aspectos olvidados de la antigua educación. Entre ellos, y muy importante, no confundir pensamiento con información, recuperar el lugar de la memoria dentro de los procesos de aprendizaje como un proceso dinámico y de vital importancia cognitiva que hay que educar también. Defender y reimplantar la lectura y lograr la sintonía entre la escuela y los padres, fundamental también. Estoy segura de que como docentes y directivos de centros educativos, los que estamos hoy aquí, compartimos sus reflexiones y conceptos sobre la escuela y el aprendizaje, así como la necesidad que tanto tiempo llevamos reclamando a los diferentes gobiernos de un consenso a nivel estatal sobre la educación en los países. Un verdadero pacto por la educación, siguiendo el ejemplo de países como, por ejemplo, Reino Unido. Agradecemos a la señora Enquist su presencia en esta jornada y le damos nuestra sincera bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta introducción y buenas tardes a todos. El tema de hoy es los derechos humanos y la educación, la relación entre los derechos humanos y la educación. Y mi charla tiene dos partes. Primero hablaré de lo que se dice de los derechos humanos y la educación en los tratados internacionales y después hablaré de lo que deberían haber dicho, es decir, una crítica. Mi interés por el tema empezó en Ginebra. He visitado varias veces la sede de la ONU en Ginebra y una vez me tocó escuchar el experto máximo, un señor de la India llamado un rapporteur, que nos explicó un informe que había hecho sobre cómo debía ser la educación en el mundo entero. Es que era muy difícil seguir lo que decía porque una educación igual para el mundo entero, exactamente cómo sería eso. Así que empecé a leer lo que dicen esos documentos.
Y si empiezo con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del 1948, no dice mucho sobre la educación. Se afirma que la primaria debe ser obligatoria, gratuita y para todos. Eso no hay problema, eso ya es un hecho casi en todos los países. Pero después añade que los padres deben poder elegir la educación de sus hijos. Y esto no lo aceptan todos los países, no lo aceptan todos los gobiernos, sino ponen trabas. Firman los tratados internacionales, pero después eligen lo que quieren hacer. En 1989, la UNESCO publicó la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí se garantiza, por ejemplo, la libertad del pensamiento del niño. Esto es un poco curioso. Y yo me pregunto, por ejemplo, China o los países musulmanes aceptan la libertad del pensamiento del niño. También se garantiza la protección contra el abuso mental. Y allí los países occidentales podrían preguntarse a propósito de la imposición de la teoría del género. ¿Eso es abuso mental, posiblemente? Además, hay un artículo que dice que la enseñanza debe ser multicultural y que cada minoría tiene derecho a su propia cultura. Es decir, se piensa que todas las culturas tienen solamente un pensamiento y además ese pensamiento podría, por ejemplo, no aceptar esa amplitud de miras. Esto no se sostiene, no es coherente. Es contradictorio, incoherente y uno se pregunta, ¿los que firman realmente piensan aplicar lo que firman? Yo tengo allí una duda. En 1994 hay algo que se llama la Declaración de Salamanca sobre los principios, la política, la práctica para las necesidades educativas especiales. La escuela debe ser integradora, debe combatir actitudes discriminatorias. Muy bien. Después se declara, todos los niños son diferentes y acto seguido se añade, y deben estudiar juntos. Pero una cosa no se deduce de la otra. Eso hay que explicarlo. Y se afirma no solo que eso es posible, sino también que es eficaz. Pero ¿dónde están las pruebas? Es otro ejemplo, a mi modo de ver, de voluntarismo. Las personas que formulan esos tratados tienen una idea sobre cómo debería ser el mundo y esto simplemente se pasa a ser una afirmación sobre cómo es el mundo. Algo muy interesante es también la Agenda 2030, que también es un documento de la ONU, claro, o de la UNESCO, su otra faceta. Y yo sé que el gobierno español trabaja mucho con esa Agenda 2030. Es algo que se firmó en Incheon, en Corea del Sur, en 2015, y es un texto firmado por 160 países. Parece que se añaden países, así que la cifra está aumentando. Y más o menos el documento prevé como la misma educación otra vez para el mundo entero. Es muy curioso, muy curioso. Y el título no tiene desperdicio. Ese documento se llama Hacia una educación inclusiva y equitativa a lo largo de la vida y para todos. Es que da un poco de vértigo. Son palabras. ¿Cómo se va a hacer esto? Todo incluyente, todo de alta calidad, si estamos luchando día a día para tener una alta calidad. ¿Cómo se va a hacer esto? Y en 2020, faltan pocos años y esto va a ser así en el mundo entero. Y además tienen una fórmula muy interesante. Se dice, incluyente, alta calidad, relevante y gratuito.
todos los países del mundo. Y se dice, ninguna meta se considerará cumplida si no todos los alumnos la han conseguido. Aquí hay que tomar una pausa. Sabemos lo difícil que es conseguir que los alumnos en un grupo, en un aula, consiguen ciertas metas, y ahora esto se va a hacer a escala mundial. Lo típico también es aquí que se habla de igualdad y no se mencionan los conocimientos. ¿Qué es lo que van a saber? De eso no se dice nada. Tampoco se habla de esfuerzo. Para aprender, los alumnos tienen que hacer un esfuerzo, los padres y los profesores. Esa palabra no se menciona. Así que no se menciona el esfuerzo y no se menciona qué es lo que deben estudiar y conocer. Mi conclusión es que este es un documento político más que educativo. Es algo escrito por políticos para políticos y que casi no tiene relación con el mundo de la educación en que nos movemos los que estamos aquí. No solamente se habla así en los documentos de la ONU, sino la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1943 más o menos dice lo mismo. Así que duplica el documento de la ONU. Y lo que se nota ahora es que se intenta introducir más y más derechos, no tanto de la educación, pero hay derechos humanos en todos los campos. Lo que eran los derechos humanos al comienzo era una protección contra los abusos de los gobiernos, y ahora esto está cambiando para introducir derechos positivos, derechos socioeconómicos, que diferentes partidos intentan introducir partes de su agenda como un derecho humano. Eso es algo muy, muy diferente. Otra reflexión leyendo esos documentos es lo del derecho a la educación. Si es un derecho, deberíamos poder decir que no, gracias. Si es un derecho, uno debe poder decir que no. Se dice ya en el primer documento de la ONU que es un derecho y una obligación educarse. Pero algo difícilmente puede ser a la vez un derecho y una obligación. Allí hay una contradicción que se puede suavizar si introducimos el elemento de elección. Si hay por lo menos diferentes variantes de lo obligatorio y la persona puede elegir entre estas variantes, sí, quizá se puede decir que hay a la vez obligación y derecho. Pero el problema que notamos en los países occidentales es que los gobiernos nos han prometido algo, pero después abusan de su monopolio para introducir ideología en la educación. Y podríamos querer decir que no gracias a la parte ideológica. Y además no nos ofrecen calidad. Si introducen ideología y no ofrecen calidad, y además a veces no nos ofrecen la posibilidad de elegir, estamos en una situación muy difícil y suena hueco hablar de los derechos humanos. Todo esto para decir que esto es muy complicado, como se dice, es contradictorio. ¿Y cómo hemos llegado a esa situación? Bueno, históricamente un paso se dio, por ejemplo, en los Estados Unidos y en mi propio país por los años 60, cuando se empezó a pensar que la educación se podría aprovechar para las metas sociales, para aumentar la igualdad social. Una cosa es que la educación puede tener ese efecto, pero otra cosa es dar prioridad a ese efecto. Eso es lo que ha sucedido.
En España quizá un poco más tarde, quizá por los años 90, algo así. Es decir, usar la educación como instrumento para otra cosa que educar al alumno. Algo que muchas veces se ha llamado progresivismo o algo similar. Así que ese es un problema con verlo como un derecho humano. Y otra cosa es que casi al mismo tiempo se empieza a introducir en la legislación de diferentes países los derechos dados a los adultos, también a los niños, a los menores de edad. Y si se dan derechos a los alumnos, a los niños, no siempre esos derechos se condicen con lo que es una buena educación. Por ejemplo, se dice, derecho a expresar su opinión, derecho a ser autónomo, derecho a no aceptar la autoridad de otros. Allí está muy bien con los derechos, pero si esto se utiliza por el niño, quizá por ser menor de edad, contra lo que sería su buena educación y que sería también algo útil para él, estamos en una situación difícil. Así que históricamente la situación en que estamos, y sobre todo en los países occidentales, tiene que ver con la idea de que la educación debe ser un instrumento político y con otra legislación que no tiene por qué ser mala, pero que no siempre se puede combinar con la buena educación. Todo esto para decir que lo de los derechos humanos y la educación es algo muy problemático. Esos tratados a los que he aludido hablan también de otras cosas. La educación es solamente una parte, pero los políticos no entienden lo que es la educación, no les preocupa, no hablan el lenguaje de la educación. ¿Y por qué se meten entonces en educación? No les interesa la educación en sí, diría yo. Les interesa la educación como campo para llegar a otras metas. Dejo esta parte y voy a la segunda parte. ¿A qué deberían tener derecho los alumnos? Y para hablar de eso tenemos que hablar del concepto de la calidad, que la educación no debe ser únicamente obligatoria y gratuita, sino también buena. ¿Y qué hace falta para que sea buena? En resumen, buenos profesores, buenos currículos y aulas tranquilas. ¿Y por qué lo de buenos profesores y cómo podemos saberlo? Bueno, voy a citar a un economista norteamericano que se llama Eric Hanushek. Es probablemente el más citado en la economía de la educación a nivel mundial. Y él dice, como tantos otros, que la calidad de los docentes es lo más importante. Y él ha calculado cuánto elevan los buenos docentes el nivel económico de su país. Él puede calcular la importancia de los buenos profesores. Y no solamente mejoran el nivel del país, también mejoran el desarrollo económico futuro del alumno. Así que tienen una influencia directa en el futuro. Pero la dificultad con la que se ha encontrado es que es muy difícil decir o reconocer o identificar quién es un buen profesor. Y primero llegó a tener resultados negativos en el sentido de qué es lo que no sirve para reconocer a un buen profesor. En general, no sirve haber pasado por una formación docente. No hay garantía que alguien que haya pasado por la formación docente no necesariamente es buen docente, como sabemos. Y tampoco haber hecho un máster de pedagogía no garantiza nada. Entonces, él empezó a buscar otras cosas.
no se pronunció sobre la calidad de la formación, simplemente constató que no había relación. Entonces encontró una manera de educar aquello, de ver lo que era la buena calidad. Empezó a fijarse en los países que tienen los mejores resultados en PISA y se preguntó ¿y cómo eligen ellos a sus profesores? Y se dio cuenta de que lugares como Singapur, Japón y Finlandia, por ejemplo, eligen a sus futuros profesores entre los mejores jóvenes que salen del bachillerato. Así que es la calidad de la persona y de sus conocimientos, quizá más que la propia formación docente. Encontró también otra manera de mirarlo, y es que hay algo que sería un tipo de PISA para adultos, algo que se llama PIAAC, una comparación entre adultos en matemática y comprensión lectora, y allí hay casillas y los informantes ponen una cruz para decir en qué campo profesional trabajan. Entonces eligió a los que habían puesto educación y después comparó los niveles de los informantes que trabajan en educación. Y gran sorpresa, los profesores que tenían el nivel más alto venían de Japón y Finlandia. Y Hanushek dice que si los Estados Unidos tuvieran profesores a nivel de Finlandia, sería otro país. Estarían por las nubes los indicadores económicos. Así que la manera de mejorar es ir a través de los profesores y sobre todo la selección de los profesores, más que cierta formación. Así que él dice, reclutar a los mejores, retener a los mejores para que no se vayan de la educación, y después añade, persuadir a los menos eficaces a que dejen la escuela. Tres cosas prácticas. Eso es Hanushek, los buenos profesores. El buen currículo es un tema que ha estudiado mucho otro norteamericano, un educador y filólogo que se llama Hirsch, H-I-R-S-C-H, Hirsch. Y él acaba de escribir un libro que se llama How to Educate a Citizen, porque dice que con la pandemia y con los problemas sociales en los Estados Unidos es una pregunta muy importante, ¿cómo educar a los jóvenes? Y dice que tienen que saber desenvolverse en la sociedad. ¿Y quién se necesita? Bueno, se necesita conocimientos de base y lenguaje, conocimientos en la lengua común. Y esto se puede conseguir arreglando bien el currículo. De ahí su interés por el currículo. Y él afirma que si se organiza bien el currículo de la primaria, con eso los jóvenes salen con una preparación básica para su vida en sociedad. Y habla de utiliza dos referencias científicas para decirnos que él se basa en algo serio. Se refiere primero a la lingüística, que ahora nos explica por qué nos entendemos tan bien cuando hablamos. Que cuando hablamos entre dos personas o más, en realidad el lenguaje es muy económico, en el sentido de que decimos muy poco en comparación con todo lo que entendemos. Y voy a tomar un ejemplo infantil. El perro grande ladra. Bueno, aprendemos en la familia lo que es un perro y no otro animal. Aprendemos también en la familia lo que es un perro grande en comparación con uno más pequeño. Y después aprendemos también que los perros producen sonidos diferentes y ladrar es una cosa y puede también producir otros sentidos. Dice esto, que con unas pocas palabras entendemos qué era un animal, qué animal era grande, era pequeño, el sonido. Entendemos un montón de cosas mencionando solamente 3 palabras. Y dice, así es como nos entendemos en sociedad.
Es decir, que los alumnos deben aprender lo que saben los demás. Eso es diferente lo que sabemos en diferentes sociedades, pero los alumnos necesitan aprender lo que suelen saber los demás. Entonces van a poder hablar, van a poder entenderse. Y eso es familia, es primaria y es construir un conocimiento del mundo y del lenguaje. Ligeramente diferente en diferentes sociedades, pero algo que une a la sociedad en cuestión. Otro elemento, a propósito también de la situación de inmigración en los Estados Unidos, lo toma de la neurociencia, que dice a las claras, y lo sabemos todos, que a propósito del cerebro, que los niños pueden aprender cualquier cosa, es que no están determinados por el origen étnico o cultural de sus padres a no entender ciertas cosas. Sabemos que tienen capacidad de aprender, no hay ningún impedimento biológico. Y por eso, dice él, la tarea del Estado en las escuelas es construir un buen currículo que dé mucho lenguaje y mucho conocimiento útil a los jóvenes. Es como, podríamos decir, es una cosa moral. Eso es lo que debemos entregar a los jóvenes, a los niños. Así se sentirán incluidos en el contexto cultural y para eso necesitan, además de lo muy sencillo, literatura, historia, geografía, para conocer lo que es básico en su sociedad. Y precisamente no es lo mismo en el mundo entero, sino es diferente según las tradiciones del país en cuestión. Buenos profesores, buen currículo y después lo de las aulas tranquilas. Y voy a citar a otro economista norteamericano. Hay un señor que se llama Thomas Sowell, que es magnífico investigador, ha escrito un montón de libros y desde décadas se interesa por la educación y sobre todo por la educación de las minorías. Y encontró casi por casualidad en Nueva York datos que sirven de experimento económico y pedagógico. Y ha escrito un libro hace un año que se llama Charter Schools and Their Enemies, es decir, escuelas concertadas y sus enemigos. Y lo que encontró Sowell en la ciudad de Nueva York es que hay escuelas privadas, pero estas no entran en su investigación. Se centra en las escuelas públicas normales y corrientes y en las escuelas públicas concertadas. Así que son las escuelas concertadas se organizan con dinero público y en este caso los padres no pagan cuotas, sino públicas y concertadas. Y lo interesante para él como investigador es que dos tipos de escuelas que reciben el mismo dinero, pero en realidad las concertadas reciben un poco menos. Los alumnos son muy similares y muchas veces son afroamericanos o son hispánicos. Tienen el mismo nivel socioeconómico, tienen el mismo currículo porque estudian en el mismo sistema, pero, y una cosa curiosa, hasta estudian muchas veces en los mismos edificios. Y es porque el terreno, el suelo es tan caro en Nueva York que las escuelas concertadas no construyen edificios propios, sino alquilan aulas vacías en los mismos edificios que las otras escuelas. Así que todo es igual, menos la manera de dar clase y relacionarse con los alumnos. Y en las escuelas públicas lo que se ve es una pedagogía que podríamos llamar progresivista o constructivista, que da mucha autonomía al alumno, mucha libertad al alumno. Y no se insiste en el comportamiento y no se existe en exigir trabajo a los alumnos.
Y en las escuelas concertadas se insiste en mantener el orden, se aprovecha el tiempo, se exige que los alumnos estudien. Así que básicamente hay más orden y más voluntad de obtener buenos resultados. Lo demás es igual y hasta obtienen menos dinero. Y ahora llegamos a la prueba de Saul, porque encontró también que es obligatorio en la ciudad de Nueva York hacer pruebas después del 3er grado y después del 8º grado de comprensión lectora y matemáticas, lo de siempre. Y estos resultados se entregan en 4 categorías, 4 niveles. Y vio que en las concertadas los alumnos tienen resultados en las 2 categorías superiores en un 75% y los alumnos de las otras escuelas en un 10%. Y en cuanto a la prueba de lengua, los alumnos de las concertadas obtuvieron resultados en las 2 categorías superiores en un 65% y los alumnos de las otras escuelas en un 15%. Y como dice Saul, y como sabemos todos los que estamos aquí, si uno ve cifras así, muchas personas dicen inmediatamente, las concertadas deben haber elegido a los buenos alumnos, por eso les va bien. Eso ya. Entonces él cita diferentes escuelas y hay una que se llama Success Academy, realmente un nombre muy norteamericano, y reciben cada año 17,000 solicitudes, pero solamente tienen 3,000 plazas, porque no se les deja tener más. Pero 17,000 solicitudes es demasiado, así que para manejar bien, así que utilizan una lotería. Los alumnos entran por azar. Pero aquí lo interesante es, si esos 3,000 que entran tienen resultados tan altos, eso quiere decir que hay 14,000 que andan por ahí en el sistema público y que hubieran podido convertirse en tan buenos si se les hubiera enseñado mejor o exigido más en educación, en comportamiento. Y además es una cifra relevante decir que los padres en Nueva York son 50,000 a poner a sus hijos en la cola para una plaza en la concertada. Entonces eso debería ser material para hacer cambios. Y no hay cambios porque la educación en Nueva York está en manos de los políticos que dirigen la ciudad o tienen poder en la ciudad desde hace muchos años, y a estos políticos no les gustan las concertadas. Lo que vemos es que unos resultados y después una realidad, y hay como una contradicción entre realidad y esos resultados. Saul formula muy bien esa contradicción en una pregunta y dice: ¿por qué los contribuyentes de Nueva York financiarían un sistema que da un resultado menos bueno por más dinero, cuando saben que hay otro sistema que cuesta menos y que da mejor resultado? Sí, es una pregunta, pero nadie tiene interés en contestar esta pregunta, así que se deja ahí en el aire, eso continúa. Curiosamente, y con eso voy a terminar para dejar tiempo para preguntas si hay, es una casualidad que los derechos humanos, la sede de la ONU está en Nueva York precisamente, y desde la primera declaración de los derechos humanos en educación es el derecho de los padres a elegir. Y ahí, poniendo a sus hijos en cola, los padres en Nueva York muestran qué es lo que quieren en educación.
y hasta utilizan en este caso a diferentes investigadores que les dicen lo que es bueno, pero no sucede nada. Entonces, tienen derechos, pero parece que no tienen derechos. Hay un signo de interrogación. Esto no se toma en serio. Y entonces quiero terminar con la constatación otra vez que a lo que deberían tener derechos los alumnos es a buenos profesores. Y deberían tener derecho a un buen currículo. Y deben tener derecho a unas aulas con orden y tranquilidad. Y debería ser fácil ponerse de acuerdo sobre esas cosas. Y que en realidad no debería haber una división o un confrontamiento político. Eso es apolítico, podríamos decir. Debería serlo. Sabemos que no lo es, pero podría serlo. Así que buenos profesores, buen currículo, orden y tranquilidad. Pero como acabamos de ver, estos no son conceptos que están en los tratados sobre la educación y los derechos humanos, pero debería ser. Muchas gracias. Rafael, entiendo que hay un pequeño turno de preguntas. Si alguien quisiera, lógicamente, dirigirse a la señora Enquist, pues encantada. Sí. Entonces podría mencionar que me invitaron, fue un gran honor para mí, a las Cortes cuando había un debate aquí hace algunos años sobre el pacto educativo aquí en España. Y noté que los diputados todos muy amables en la Comisión de Educación, muy amables, no hay ninguna crítica, pero no tenían el más mínimo interés en ponerse de acuerdo. Y pasaron, en vez de escucharme, a intentar convencerme a mí de su programa de partido. No, es una pena. ¿Sí? Hola, encantado de haberla oído porque nos ha ilustrado bastante. Yo creo que en España pasa igual que en Estados Unidos, aunque seamos un poquito diferentes, porque los subvencionados con capital estatal funcionan mucho peor que los centros privados, incluso que los centros concertados. Yo lo que me extraña que en un país que es casi el inventor de la democracia, o uno de ellos, los 50.000 personas que usted dice que cada año se quedan en la cola, ¿cómo están callados? Porque yo hasta ahora no lo había leído, ni tenía noticias de él. Las primeras noticias que he tenido son las que usted nos ha explicado. ¿Cómo los americanos se quedan callados? Eso pasa en España y aunque estemos un poco a la cola, pero no se calla nadie. Hubieran salido a la calle. ¿Cómo se están callados esos 50.000 personas que cada año quedan pendientes de un sorteo, sean los niños buenos, malos o regulares? Yo no sé, pero puedo adivinar. Primero, son padres de minorías y quizá no están tan acostumbrados a salir a la calle a pedir sus derechos y quizá no sepan exactamente qué derechos tienen. Y me parece que que hay aquí una confusión porque votan a políticos que no hacen lo que quieren ellos. Por lo visto, los votantes no ven la conexión entre cómo votan y lo que quieren. Es algo que se da en el mundo, eso hemos oído casos así. Lo que es muy triste, porque claro, es un problema democrático, como usted dice, eso no debería ser un problema.
quizá hay algo, bueno, una idea política en el trasfondo de que algo que no es lo estatal es lo democrático, lo no estatal es menos democrático. Si usted elige algo no estatal, usted está saliendo de lo democrático. Es que porque hay políticos que tienen interés en fomentar estas ideas y entonces crean más confusión. Y para mí, que es muy cruel de no pensar primero en el bien de los niños y en el bien del país. Me parece que ir en contra de los niños y del país, pero ¿qué es esto? Y como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, hacemos todo por ellos, quizá exageramos un poco, y después les dejamos en una escuela que para nada es la mejor. No, es contradictorio. Muchas gracias. Pones a veces el ejemplo de Estonia. Sí. ¿Podrías explicar? Con mucho gusto. Es que estuvimos hablando ayer sobre... Por eso me lo sé. Sí, de Estonia, y me he interesado por Estonia, que como sabemos todos ahora tiene frontera con Rusia y están en una situación difícil, pero han hecho un experimento muy interesante. Es un pequeño país, 1.200.000 habitantes, parte de la Unión Soviética hasta 1991, así que es un país que tuvo que volver a empezar hace 30 años, entonces tenían la economía por el suelo, pero querían ser occidentales y libres. Esto de la independencia es una idea muy fuerte, e independencia a través del conocimiento. Querían ser el Silicon Valley de Europa, y muy temprano. Y tienen una escuela obligatoria de los 7 a los 17 años y después bachillerato y universidad. Pero lo interesante es que optan por la libertad también en la escuela. Y antes de decir exactamente lo que hacen, quiero decir que Estonia es ahora el número 1 en Europa en PISA. Está por encima de Finlandia. Así que el número 1 en Europa, un pequeño país que empezó desde cero hace 30 años. Y puedo decir también, de antemano, que en los últimos 10 años han subido 10 posiciones en PISA y están cerca de Singapur y otros países. Es como ¿cómo pasa eso por debajo del radar? Ahora, ¿qué hacen? Hay escuelas públicas, concertadas y algunas privadas. Y todo pagado por los contribuyentes. Las escuelas pueden elegir a sus profesores libremente, pueden hasta decidir el salario que van a dar a los profesores libremente. Los profesores pueden elegir un colegio que tiene un perfil que les guste, así que los colegios pueden tener diferentes perfiles, especialidades, que pueden ser matemáticas, lenguas extranjeras, arte, tecnología, lo que sea. Así que el profesor puede elegir su colegio y el profesor puede influir más en los cursos y en los métodos que en otros países. Los padres, por su lado, pueden solicitar una plaza en el colegio que les guste, según el perfil de su hijo. Y como sabemos, los que tenemos hijos, nuestros hijos son diferentes. Así que un colegio quizá le venga bien a un hijo y otro colegio a otro hijo. Por eso, entonces, están contentos los padres, están contentos los profesores, están contentos en general el mundo educativo, y es obvio que este contento hace que trabajen muy bien y con gusto y obtienen esos resultados. Hasta los que están en los colegios concertados
los profesores o la escuela pueden pedir pequeñas cuotas extra sin que suceda nada. Así que eso hay libertad para hacer eso. Podemos decir que dan libertad, pero también tienen algunos controles. Después del tercero y del sexto hay un tipo de control, y después a la edad de 16, 17 años, después de la escuela obligatoria, hay también una reválida. Y después del bachillerato hay también una reválida. Lo que podríamos decir es que tienen libertad. Todos los que trabajan, los que se mueven dentro del mundo de la educación, tienen libertad, pero con algunos controles. Y esto les da un resultado tan estupendo. Y hay que añadir, invierten más o menos como el promedio de los países de la OCDE o un poco menos. Así que es como Thomas Sowell, cuesta menos, todo el mundo está contento y los resultados son excelentes. ¿Y por qué no escuchamos los demás países? Y ahora un poco para algo un poco más personal, ya que limitan con Rusia. Me dijeron que hace 2 años, cuando llegaron los últimos resultados de PISA y Estonia estuvo por las nubes, hubo como una explosión de alegría en el país y alguien propuso que esto se debería convertir en un día nacional, algo así, por el contento de haber llegado desde tan bajo y tan arriba en tan poco tiempo. Y ahora parece que ha habido otra explosión de alegría porque Suecia y Finlandia van a entrar en la OTAN y entonces se sienten más protegidos. Así que los estonios tienen 2 motivos de contento. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No me atrevo a pronunciar su nombre sin cometer alguna tontería política, así que me disculpa. Muchísimas gracias por sus palabras y por la serenidad con la que las ha expresado. Estoy aquí a todos muy tranquilo y muy sereno. Una pregunta. Soy andaluz, he vivido 10 años en Barcelona. Me gustaría saber qué opinión le merece que haya españoles que en determinadas regiones del país no tienen derecho a estudiar en su lengua materna. Es un escándalo. Eso lo piensan todos los que no son catalanes. Pero entonces hay que elegir. Después Gregorio me dirá, hay entre los catalanistas, los que tienen una ideología nacionalista, y otros que son catalanes porque viven en Cataluña. Son dos grupos que se suelen confundir. Pero es muy llamativo y es un claro ejemplo de un abuso de las autoridades contra las familias y contra los niños y contra los derechos de elegir, que está en los derechos de la ONU. Se han olvidado de eso y es un ejemplo especialmente claro porque es evidentemente un deseo, una meta política que se impone. Pero eso de directamente dañar la posibilidad de aprender, aquí hay varias partes. Eso de intentar que cambien su lengua materna, eso es una cosa. Pero si hablamos solamente del conocimiento, eso de hacerlo más difícil para alguien estudiar. Y otra cosa más, y hubo un informe que salió hace 2 años más o menos, otra vez de 2 economistas, que mostraron que los no catalano hablantes no tienen resultados más bajos en matemáticas en general, y estamos hablando de datos de PISA, pero en lengua, en comprensión lectora, sí. Pero primero, y en general, los que tienen más problemas son chicos, son hispanohablantes y son de nivel socioeconómico un poco más bajo. Es hacerlo más difícil para grupos que normalmente se protegen. Pero ¿por qué se hace y por qué puede continuar así? Es muy curioso, es muy curioso. Y claro, la sociedad española debería reaccionar con más fuerza, y yo sé, como todos los que estamos aquí,
que hay diferentes gobiernos que no han hecho nada, que han cambiado favores con los gobiernos en Cataluña, así que nadie está sin culpa. Pero entonces en situaciones así hay que dejar a eso atrás y empezar a ver hacia el futuro. Y a mi modo de ver, yo quisiera enfocarlo desde los derechos de los niños, los alumnos, no deberían ser tratados así. Y su derecho a la educación, al conocimiento. Quizás se puede mencionar rápidamente y después termino con eso, lo de Finlandia. Lo que ha hecho Finlandia, que tiene 2 lenguas, es tener 2 sistemas de educación y los padres eligen si finés o sueco en los municipios que tienen 2 lenguas. No todos los municipios tienen 2 lenguas, sino hay un requisito de tener cierto porcentaje de población de una lengua o de otra. Y se estudia la otra lengua en el colegio. Esto ha sido así durante mucho tiempo, pero claro, hay catalanes finlandeses. Y hay en la población finés hablante, hay algunos que dicen, no, ¿por qué tener que aprender el sueco? Y entonces, con los años, ya que esto existe desde hace 100 años, les dejan cambiar el sueco por ciencias sociales o algo así, para no tener problemas. Esto está cambiando, y después me callo con lo del norte, porque hay mucho matrimonio mixto entre sueco hablante y finés hablante. Y entonces las familias eligen, y si se quedan en una área finés hablante, eligen más el finés. Así que influyen muchos factores, pero lo que tiene de elegante la situación finlandesa es que han visto que ese es un problema y lo han arreglado. Los estonios tienen un 25% de ruso hablantes y tienen 2 sistemas educativos, pero curiosamente los ruso hablantes consiguen notas menos buenas en PISA. Entonces están discutiendo qué se debe hacer, porque parece como que hay algo en la parte ruso hablante que no dé resultados tan buenos. Así que nadie es totalmente alegre o satisfecho. ¿Sí? Terminamos entonces esta ponencia, esta intervención. Muchísimas gracias, Inga, y muchísimas gracias a todos. Pasamos entonces a la siguiente.